Buenas, estamos acá en esta clase de geometría euclidiana plana que no pudo ser realizada el día 6 de abril y que por tanto serán sus conceptos revisados en esta clase grabada. Lo primero que debemos mencionar es que estamos en el marco de la unidad 2, esta unidad sobre los triángulos. Y evidentemente es muy importante tener algunas definiciones sobre los triángulos. Pero un triángulo es un polígono de 3 lados. 3 puntos no colineales definen un único triángulo. ¿Ya? Es decir, teniendo el punto A, el punto B y el punto C, tenemos este triángulo. Vamos a cambiar un poco su apariencia. Unimos los puntos. Entonces estos puntos A, B y C definen un único triángulo y respectivos ángulos. Entonces en este caso el ángulo alfa, beta y gamma se llaman ángulos interiores del triángulo, y a su vez cada uno de estos ángulos interiores está relacionado con un ángulo exterior. Un ángulo exterior es un ángulo adyacente y suplementario a uno de los ángulos. Para ser adyacente y suplementario bastaría con extender uno de los lados que forman el ángulo. Por ejemplo, si extendemos este lado, vamos a tener el ángulo externo. En este caso vamos a quitar a los ángulos su medida, la medida con el que aparecen. Selecciono los 3 ángulos, voy a etiqueta visible y ahí nombre y valor solo seleccionamos nombre. Entonces solo tenemos el nombre de gamma. Entonces tenemos aquí relacionado a él un ángulo. Ahora, este ángulo exterior puede ser también en la otra dirección, es decir, este otro ángulo también es exterior. Y es bien interesante ver esto, puesto que evidentemente estos dos ángulos son opuestos por el vértice, así que son congruentes. Nos vamos a quedar entonces con el concepto de ángulo exterior. ¿Ya? Tenemos también una clasificación
triángulos según dos criterios. Uno es la medida de sus lados y el otro la medida de sus ángulos. Si clasificamos los ángulos según la medida de sus lados, de triángulos según, tenemos entonces dos criterios. Según la medida de sus lados, tendremos, como ustedes verán, los triángulos equiláteros, los que tienen todos sus lados congruentes. Los triángulos isósceles, los que tienen dos lados congruentes. El tercer lado distinto se llama base. Por último, el triángulo escaleno, el que tiene todos sus lados de medida distinta. Entonces, tenemos tres tipos de triángulo. Primero, el triángulo equilátero. Vamos a hacer un poquito más pequeño este triángulo equilátero. Segundo, el triángulo isósceles. Para hacer un triángulo isósceles, dibujar que vamos a hacer dos circunferencias de radio igual, radio 3 en este caso. Entonces este puntito de acá genera lo que necesito para un triángulo equilátero. Como dibujamos estos dos segmentos congruentes y acerco, siguen siendo congruentes. Llega un momento en que desaparece el triángulo. Y evidentemente acá tenemos un ejemplo de un triángulo escaleno. Entonces tenemos triángulo equilátero, triángulo isósceles, podría decir que triángulo escaleno. La segunda clasificación es según sus ángulos. Y ahí tenemos el primero, que es el acutángulo, que tiene todos sus ángulos agudos, es decir, todos sus ángulos menores a 90 grados. El segundo es el triángulo obtusángulo. Este tiene un ángulo obtuso, es decir, mayor a 90 y menor a 180. Y el tercero es el triángulo rectángulo, que tiene un ángulo recto. En el triángulo rectángulo, al lado opuesto al ángulo recto, se le conoce como hipotenusa, mientras que a los lados que forman el ángulo recto
se les conoce como catetos. Entonces tenemos esta segunda clasificación de triángulos según sus lados. Casualmente los tres dos triángulos que dibujé en la definición según sus lados son acutángulos. Pero al parecer el primer triángulo que dibujé sería obtusángulo. De hecho, si vamos a beta, nos damos cuenta acá en la vista gráfica que mide 103.23 grados, es decir, es un ángulo obtuso. Tendríamos entonces triángulo acutángulo, triángulo acutángulo, por ejemplo, este isósceles. Triángulo isósceles es acutángulo, este otro triángulo es obtusángulo, y para hacer un triángulo rectángulo basta con tener un segmento, su respectiva perpendicular, un punto sobre esta perpendicular, quitamos entonces la perpendicular, quitamos el segmento y tenemos nuestro triángulo rectángulo. Y aquí nos marca este ángulo como un ángulo recto. Tenemos entonces nuestra clasificación de triángulos según la medida de sus ángulos. Limpiamos la pantalla. Para pasar a algo bastante importante, que son los teoremas sobre triángulos. Algunos teoremas sobre triángulos. Son varios teoremas, los que son menos conocidos los vamos a explicar con mayor detalle, pero hay varios que son muy conocidos. Por ejemplo, el teorema 1 dice que la suma de las medidas de los ángulos interiores de un triángulo es 180. Ese es el primer teorema. El segundo teorema dice que en un triángulo a mayor o menor lado se opone un mayor o menor, dependiendo, ángulo. En otras palabras, este teorema dice que el lado mayor siempre se opone al ángulo mayor y el lado menor siempre se opone al ángulo menor. Y viceversa, en un triángulo a mayor o menor ángulo se opone a un lado mayor o menor. O sea, el 2 y el 3 son recíprocos el uno del otro. Teorema 4. Siguiendo la tónica del 2 y el 3, dice que en un triángulo los lados congruentes
se oponen a lados congruentes. A su vez, lados congruentes se oponen a ángulos congruentes. Primeros 4 teoremas. Luego, los ángulos interiores de un triángulo equilátero miden 60 grados. La demostración de este teorema es bastante sencilla porque tenemos el teorema 4 y el teorema 1 que sustentarían esta demostración. El 6, similar, en un triángulo isósceles, los ángulos de la base, llamados evidentemente basales, son congruentes. La suma de las medidas de los ángulos exteriores de un triángulo es 360, el teorema 7. La suma de los ángulos exteriores de un triángulo es 360 grados. La demostración de este teorema tampoco es muy compleja, puesto que los ángulos exteriores son ángulos adyacentes y suplementarios a los ángulos interiores, y por tanto tienen que sumar 180 un ángulo con su respectivo ángulo exterior. Si a la suma total de todos los ángulos del triángulo más todos los ángulos exteriores le restamos los 180 que suman los ángulos interiores, tendríamos los 360 grados. En todo triángulo, la medida de un ángulo exterior, todo triángulo, la medida del ángulo exterior es la suma de los otros dos interiores, lo que se llaman opuestos. Teorema del 5 al 8. Teorema 9. Aquí ya nos ponemos un poquito más, no sé si más complejo todavía, pero por lo menos este teorema 9 dice que un lado de un triángulo es siempre menor a la suma de los otros dos lados. A esto se le llama la desigualdad triangular. ¿Por qué? Porque si A, B y C son las medidas de los lados de un triángulo, siempre A es menor que B más C. También B es menor que A más C y C es menor que A más B. El teorema 10 es el conocido como teorema particular de Pitágoras. Y según mis experiencias, es el teorema más conocido. ¿Ya? Este dice que en todo triángulo recto o rectángulo,
suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Es decir, en este triángulo recto, primero este lo vamos a renombrar como Z. Y este lo vamos a renombrar como C. En este triángulo recto, ahora, ¿cómo sé que es recto este triángulo? Sencillo. Este triángulo recto, donde A y B son los catetos y C la hipotenusa, siempre se da que A al cuadrado más B al cuadrado es igual a C al cuadrado. Teorema particular de Pitágoras. ¿Por qué particular? Porque hace referencia solamente a al triángulo rectángulo. Tendremos entonces un teorema general de Pitágoras que hará alusión a cualquier tipo de triángulo. Limpiamos la pantalla para ver los últimos teoremas, porque el teorema 11 es el teorema general de Pitágoras. Y este dice lo siguiente, que en todo triángulo, el cuadrado de la medida de uno de sus lados es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados menos el doble producto, es decir, el doble de la multiplicación, el doble producto entre uno de los lados restantes y la proyección del otro lado restante sobre el primero. Entendamos esto. Entendamos esto. Entendamos a qué se refiere. Primero tenemos un triángulo cualquiera. ¿Ya? Este triángulo puede ser obtusángulo como este o acutángulo. Pero el lado que vamos a calcular en este caso va a ser el lado A. Vamos a quedar con el lado A. Entonces tenemos que A va a estar al cuadrado, B al cuadrado, C al cuadrado. Y tenemos que tener la proyección de, por ejemplo, B sobre C. ¿A qué me refiero con la proyección? La proyección se va a entender mejor si tengo el triángulo así. Vamos a imaginar que tenemos una luz justo sobre nuestro triángulo y que por lo tanto sus rayos caen de manera perpendicular al lado AB.
La proyección de B sobre C sería la sombra que proyectaría B sobre C. Para obtener esa sombra necesitamos la altura sobre C a partir del lado B. Es decir, necesitamos una perpendicular. Esto me va a generar un puntito. Y este segmento genera a su vez este pequeño pedacito que lo vamos a marcar también acá. Pequeño pedacito H que lo vamos a marcar de azul. Este pequeño pedacito H que nos conviene acá en términos del teorema renombrarlo como Q, sería la proyección de B sobre C. Y este G lo vamos a nombrar como H. Entonces, el teorema dice que en este caso A al cuadrado va a ser igual a la suma de B al cuadrado más C al cuadrado. Pero le vamos a restar dos veces el producto entre C y la proyección de B sobre C, que en este caso es Q. Y esta igualdad se da para cualquier triángulo, ya sea un triángulo o este ángulo isósceles, agudo. Si el triángulo es obtuso, como obtengo la proyección de B sobre C, bueno, eso es evidente. Extiendo el lado, tengo la respectiva perpendicular. La respectiva intersección. Este segmento que habíamos marcado con azul. Segmento que habíamos marcado con rojo. Si bien acá lo nombra GeoGebra con otros valores, con otros nombres, siguen siendo los mismos en términos de lo que habíamos definido. ¿Okay? Este sigue siendo Q para términos de nuestra igualdad. Así que, sea cual sea, ahora, si lográsemos tener la proyección, por ejemplo, de B sobre A, tendríamos C al cuadrado igual a al cuadrado más B al cuadrado menos dos veces A por la proyección de B sobre A. Ese es el teorema general de Pitágoras, aplicable para cualquier triángulo. Vamos a achicar un poquito y dejar bien en claro que esto es para cualquier triángulo. Eso nos da el teorema, eso nos permitirá demostrar luego después el teorema de Euclides, el 12º teorema. Euclides. ¿Qué dice este teorema? Que en todo triángulo rectángulo da lo siguiente. Primero, que el cuadrado de la medida de la altura es igual al producto de las proyecciones de cada cateto sobre la altura, sobre la hipotenusa.
Y la segunda parte dice que el cuadrado de un cateto es igual al producto de la hipotenusa y la proyección de ese cateto sobre la hipotenusa. Entonces ahora tenemos un triángulo rectángulo. Vamos a acomodar esto un poquito. Es mejor la vista sobre nuestro triángulo rectángulo. Viendo nuestro triángulo rectángulo, le vamos a quitar el etiqueta visible, etiqueta visible, etiqueta visible, etiqueta visible. Mira los puntos. Para tener primero la altura sobre la hipotenusa, el respectivo punto que determina esta altura. Por tanto, tenemos la altura determinada. Y esa altura va a definir dos segmentos. Vamos a poner el otro azul. Uno verde, el otro azul. Entonces, sin etiqueta, ninguno de los dos, porque nos vamos a referir básicamente a los mismos segmentos anteriores. Tenemos A, B, que serían los catetos, C, que sería la hipotenusa, H, que sería la altura, y las respectivas proyecciones que le vamos a llamar P y Q. Las respectivas proyecciones. De esta forma, cateto A, cateto B, hipotenusa C, proyección P, proyección Q y altura H. ¿Qué nos dice este teorema? El primero, que el cuadrado de la medida de la altura, es decir, H al cuadrado, es igual a el producto de P y Q. Y a su vez, A al cuadrado es igual al producto de P y la hipotenusa C. De la misma forma que B al cuadrado es igual a la proyección Q multiplicado por la hipotenusa C. Tenemos entonces estas tres igualdades que corresponden a la primera parte y a la segunda parte del de Euclides. Con eso concluimos los contenidos de esta clase sobre definiciones importantes del triángulo.
y teoremas también importantes del triángulo. La clase del martes 7 de abril comenzaremos a revisar los elementos secundarios del triángulo y evidentemente tendremos nuestra respectiva clase de GeoGebra que también va a quedar acá en el canal. Sería todo por hoy. Yo me despido. Que tengan un buen día, una buena mañana.